Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Bienvenidos, como saben, abrimos las cocinas de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas. Hola, Raquel, y a todos los oyentes de Radio Sefarat. Una semana más con vosotros para intentar dar a reconocer, como siempre, parte de este patrimonio judío que evidentemente es extraordinario y muy sabroso. Y no solamente esto, sino que también es muy extensivo, ¿eh? Y esto no hay que olvidarlo. Bueno, dicho esto, hoy para que veáis, hemos hablado muchísimas veces de cítricos y de otros productos y continuamos, fijaos bien, de hablar de cítricos. Hemos hablado de naranjas, hemos hablado de letroc, hemos hablado de mandarinas y hoy hablaremos de un producto, obviamente, pues muy conocido, por supuesto, en el Mediterráneo, fuera del Mediterráneo. Y además está de moda porque parece que es una fruta que facilita, no es que facilite, pues los que hacen la dieta de no engorde forma parte de su comida. Me refiero a los pomelos. Que aquí ¿Te gustan los pomelos? Me gusta el zumo de pomelo. Comerlos así, pero bueno, estoy esperando tus recetas, lo mismo me animo y siempre recuerdo el tamaño gigante de los pomelos en Israel. Espectacular. Madre mía. Sí, es como un melón. Sí. Son como, de verdad, son grandes como melones y buenísimos. Hay diferentes variedades, obviamente, y por supuesto cada uno se acostumbra a las variedades que en su tienda o en su mercado de compra pues lo tiene a mano. Muy bien. Hacemos hacemos una paradilla, ¿te parece bien? Me parece estupendo. Ahora volvemos. Venga. Pues aquí estamos al rico pomelo, esperando a ver qué nos cuentas. Tenemos un par de recetas, ¿qué te parece? Muy bien, perfecto. Sencillas y un poco complicadas para que toda la gente tenga acceso sin ninguna dificultad, según sus posibilidades culinarias. Tal vez la más sencilla y además formaba parte, curiosamente, en la bella época de la cocina francesa y en los grandes hoteles de los Ritz, Baldo Bastoria, y todo ese Jorge V de París, y había un plato de entrante, era un plato de puesta a punto, que se llamaba cóctel de pomelo y naranja. Es una cosa muy sencilla, lo que pasa es que hay que tener un poco de destreza a la hora de sacar los gajos. Es decir, cuando sacamos un gajo a un cítrico, sobre todo el naranja y el pomelo, lo que hay que evitar es que nos queden restos blanquecinos de la propia piel. Es decir, tiene que quedar lo que diríamos de una manera un poco vulgar, carne en vivo. Solamente lo que es el gajo, sin esta parte blanca que habitualmente está entre la propia piel y la carne del cítrico. Y eso hay que hacerlo con un cuchillo bien afilado, vais cortando y pelando, y una vez que tengáis el pomelo sacado de este caparazón, hay que sacar gajo por gajo y eliminamos alguna semillita que pudiésemos encontrar. Con este proceso se hace igual con otro cítrico, en este caso una buena naranja Nabel. Ahora estamos hablando, y perdonadme que sea un pequeño inciso, estamos hablando en la plenitud de estos cítricos, y es cuando realmente están más sabrosos, más jugosos y sobre todo más baratos, que también es importante. Pues lo que os decía, una vez que hemos sacado todo de esta carcasa, de la piel y de la parte blanca del pomelo, hacemos el mismo procedimiento con una naranja Nabel o muy parecida a ella, a esta variedad. Si hacemos 2 pomelos, pues hacemos 2 naranjas Nabel. El contraste es el dulzor intenso de la naranja Nabel y el punto amargo del pomelo. Esto bien fresquito en un cuenco, se suele servir en copas de cava o de estas anchas de antiguas o en cuencos de cristal muy bonitos, pero además rociados, que esto es un poco la clave, o con un poco de kirsch, licor de kirsch, o un poco de vodka, o un poco de ginebra, el licor que más o menos estáis acostumbrados, unas gotitas. Incluso he visto gente que le encanta pues rociarlo con un vino de Oporto. También muy rico. También. Esto bien fresquito, viene, por eso le llaman cóctel. ¿Por qué? Porque el licor de alguna forma y los jugos propios
de estos dos cítricos, al estar enmacerados un par de horitas, evidentemente van saliendo y al final en el cuenco no te queda más o menos que con la cuchara y tomándote esta sopa fresquita, extraordinaria, conjugando estos sabores. Y es, o era, o fue evidentemente uno de los primeros platos de grandes comidas de antaño. Muy bien. ¿Se puede recuperar? Por supuesto, a vuestro gusto. Si no le queréis poner licor, pues no le pongáis licor, no pasa nada, y lo hacéis al natural. Vale. Sin azúcar y sin nada. Sin azúcar, natural, Vale, ahí está muy el bien, contraste, muy bien. súper natural. Vale. Y cuando tú nos enseñas a cortarlos así, a pelarlos sin la telilla esta blanca, dices que es corte al vivo, ¿puede ser? A corte al vivo, Eso. En carne ¿Has viva, visto? como llaman aquí. Qué buena alumna. Vale, muy bien. Muy bien. Hacemos sí. Bueno, sí, es que tengo unas cuantas recetas. Ah. En este capítulo, si te Sí. parece bien, luego hacemos una paradiña Vale. o otra paradita. Sí. Sería, por ejemplo, aprovechad cuando hagáis alguna ensalada de pollo, que es habitual a veces, acompañada evidentemente con hojas de lechuga o hojas de algún vegetal que obviamente nos encanta, o algún fruto como una pulpa de tomate, o incluso mezcladita con unos gajitos o unas laminitas de manzana, es decir, todo esto con introducir estos puntitos de estos gajitos de pomelo es una combinación extraordinaria. Muy bien. No es aquel ácido fuerte que nos puede encontrar una lima o un limón, sino es algo más dulzón, sin perder evidentemente este punto de intenso cítrico. que suele tener este tipo de cítrico, y que lo combina muy bien con el dulzor, muy dulzor de la manzana. E incluso a veces yo lo he intentado mezclar y me sale bastante bien, me encanta, unos granitos de granada. Y sabes que Aparte queda de muy colorido, bien. Sí. Dime. ¿Sabes? Perdona que te he interrumpido. No, Con el colorido de la granada. ¿Sabes lo que queda muy bien también en esa ensalada? A ver qué te parece. Semillas de... Ahora se me ha ido la palabra. Las pipas de girasol, no, las otras. De sésamo. No. Las pipas de calabaza. De calabaza. De calabaza. Eso, vale, eso. También. Y queda muy bonito así los colores mezclados. Y bueno, y por supuesto, yo te voy a ayudar también y a colaborar con tu propuesta. Sí. Además de esas pepitas de calabaza o pepitas por ejemplo, incluso de girasol. Las pepitas de girasol también se venden perfectamente, incluso unos pistachos, otros frutos oleaginosos. Qué rico. Desde almendras tostadas, laminitas o incluso trocitos de nueces también trituradas. Evidentemente, ya entraríamos en una ampliación nutricional, sobre todo por los aceites que nos aportarían evidentemente a los deportistas, que les encanta enriquecer con estos aceites esenciales que van muy bien para el organismo y que evidentemente sin perder lo que a nosotros nos interesa quizá, que es la parte gustativa, el conjunto organoléptico de estos productos que hemos citado hasta ahora, y que evidentemente es un auténtico cóctel de sabores. Total. Así. Bueno, ahí lo tenéis ya, esta sugerencia. Es decir, las ensaladas admiten perfectamente unos gajos de pomelo. Pero también hay otros elementos muy interesantes. Me encanta preparar también, del mismo criterio que algunas veces hemos explicado con otros cítricos, una buena confitura de pomelo es extraordinaria. Y no sé por qué, pero incluso las empresas dedicadas a elaborar confituras y mermeladas, pues no la trabajan. No sé por qué. Se supone quizás porque es un precio un poco más caro y quizás no tengan el atractivo por desconocimiento. No sé, es una pregunta que no tengo respuesta. Pero sí que tengo respuesta a explicaros cómo podemos hacer esta confitura. No sé, muy sencillamente. Es decir, yo puedo coger 2 kilos de pomelos, obviamente bien limpios, lo cual yo corto por la mitad y como si fuesen medias cebollas voy laminando muy finitamente después de hacer 2 o 3 cortes transversales, que me quede unas láminas muy delgaditas,
y cuando tenga ya cortado estos 2 kilos de pomelo, lo que suelo hacer es tapar solamente de agua, no echar mucha agua, sino sin tapar exclusivamente todo el pomelo cortado puesto en una cacerola de agua y lo pongo a hervir, y cuando hagan que hervir 2-3 minutos, nada más. Lo que llamaríamos un blanqueo. A partir de aquí, ¿qué hago? Pongo a escurrir todo el conjunto más o menos, que siempre va a quedar humedad, por supuesto, pero una vez que haya escurrido la mayor parte del líquido, en este caso el agua que hemos utilizado para blanquear el pomelo, lo pongo de nuevo en una cazuela, la misma cazuela, fuera el líquido que hemos colado, añado 1,5 kilos, más o menos, hay gente que dice que es mucho azúcar, pero hay que poner esta cantidad, si no sería prácticamente muy amargo o muy ácido. Le pondríamos 1,5 kilos de azúcar, una ramita o una barrita de vainilla, y evidentemente me encanta coger, por ejemplo, una cucharadita de café, pero o un poco más, o 2 cucharaditas de café mejor, de jengibre rallado, y todos estos elementos, la pulpa del pomelo blanqueada, el 1,5 kilos de azúcar, el jengibre y más la vainilla, a cocer. Una vez que el azúcar se haya convertido en líquido, o sea, si lo dejamos en reposo antes de ponerlo al fuego, veréis que este azúcar se nos va a convertir de sólido a líquido, y a partir de aquí lo pongo a cocer. Suelo hacer de 2 a 3 cocciones prolongadas de media hora cada una, en función a la densidad que yo quiero obtener de esta confitura o mermelada. Muy bien. Esto incluso hay gente que le gusta muy densa y lo deja hervir. Hay que tener la precaución que cuando hablamos de confituras o mermeladas, y hay que, una vez que hagan que hervir, hay que bajar la temperatura, que se mantenga en estado de ebullición muy suave, y de tanto en cuando no olvidar de remover con la ayuda de una espátula para evitar que se nos agarre. Vale, Pinjas, tengo una duda terrible desde el principio de la receta. A ver, dime. ¿Hay que pelar el pomelo o no? No. Vale, no. Por eso, porque la corteza está muy rica. Sí, bueno, en mermelada, ¿no? Te diré, conocía yo una señora judía que me explicó que ella hacía la confitura de pomelo. Primero lo que hacía antes de cortarla en juliana, cogía un pelador de patatas y pelaba lo verde, la superficie verde del pomelo, y después esta superficie del pomelo verde la cortaba en juliana, bien finita. Y cuando ponía a cocer el resto del pomelo cortado en juliana junto con el azúcar y la vainilla y el jengibre, adicionaba la juliana de pomelo y le quedaba aquellos filamentos dentro que parecía cabello de ángel. Qué rico. Un criterio muy interesante. Muy interesante. Muy bien. Bueno, ha hecho esta aclaración. Si quieres damos una pequeña pausa y, muy bien. Y volvemos. Y vamos a atacar a una receta más de pomelo. ¿Qué te parece? Me parece genial. Ahora volvemos. Venga. Pues vamos a por la segunda parte de tus propuestas de hoy. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿cuántas veces nos queda un pomelo, 2 pomelos en casa? ¿Y ahora qué hacemos? Somos 6 o 7, 8. A ver. Bueno, ¿por qué no hacemos un pudding de pomelo? ¿Qué te parece? ¿Te atreves? Me atrevo. Contigo sí. A ver, si nos queda más o menos 2 pomelos en el frutero, y hay que sacarlos, obviamente, hacer un pudding puede ser interesante. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es conseguir como mínimo 1/4 de litro de zumo de pomelo. Ok. Es importante. Esto sería la base. ¿Qué puede pasar? Ahí justamente me falta medio decilitro. Bueno, pues incorporas zumo de limón o incorporas zumo de naranja y completas, pero tiene que haber por una base importante de pomelo. Vale. A este 1/4 de litro de zumo de pomelo necesitamos 3/4 de litro de leche. Aparte, unos 10 huevos. Digo 10 huevos porque si tuviésemos huevos de primera extra, con 8 huevos o con 9 huevos nos bastaría, pero normalmente en los mercados son huevos de segunda y de tercera.
Sabéis que las categorías de los huevos en los mercados, sobre todo aquí en España, no sé si en otros países es el mismo, la categoría va por peso, no por calidad del producto, sino por peso. Okay. Van aumentando de 5 gramos a 5 gramos. Creo que son 73 o 75 el de extra, y a partir van bajando primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Por tanto, el poner 10 huevos se refiere que serán tamaño normal que habitualmente encuentran, no es el extra ni el primero ni el segunda, y esto evidentemente necesitamos una cantidad de cuajo importante. Dicho esto, seguimos y continuamos con los ingredientes. Una ramita de vainilla sería lo suyo. Luego podéis utilizar una docena de bizcochuelos de este tipo soletilla, que a veces tenemos estos paquetitos de galleta en casa que para los niños pequeños, o estos bizcochitos que hacemos, o este propio pan de España que algunas comunidades judías aún semanalmente lo están elaborando. Es decir, algo de bizcocho. Interesantísimo, más o menos que nos cunda pues un plato sopero bien colmado hasta arriba, de este bizcochuelo que tengamos en casa, cortadito a dados más o menos. Y necesitaríamos también unos 400 gramos de azúcar. Puede ser que diga mucha gente, esto es mucho azúcar. Pensad que de estos 400 gramos de azúcar, como mínimo unos 50 gramos de azúcar lo necesitamos para hacer un caramelo para depositar en el fondo de la flanera o de la tartera o del molde de pudding. Vale. Esto es importantísimo. Una vez que hemos puesto, ya tenemos preparado ya este caramelo con estos 50 gramos, que suele hacerse con unas gotitas de agua en una sartén apropiada para ello, y cuando se ha hecho el caramelo se vierte por el fondo de la tartera o del molde del pudding. Vamos a preparar el conjunto de lo que será el pudding. Y en este caso, ¿qué hacemos? Los 3/4 de litro de leche con el resto de azúcar que nos ha quedado, más la ramita de vainilla, se pone a hervir. Sí. Os fijáis, se pone a hervir. Mientras que los 10 huevos y el zumo de pomelo se baten en un perol o en un recipiente aparte. Y mientras se hierve, pues esperamos que vaya a hervir la leche. Lo que hacemos es colocar los bizcochuelos, los trocitos de los bizcochuelos, o un poco de pan normal, si no queréis tener bizcochuelos, el pan que utilizamos habitualmente en casa. Todo cortadito, lo colocamos encima del caramelo del molde o de la tartera, bien colocadito. Y cuando arranque a hervir la leche con el azúcar, apagamos el fuego y vertemos con este orden. Es decir, la leche la incorporamos a los huevos batidos con el zumo de pomelo. Vale. Procurad que alguien os ayude, si no lo sabéis hacer con las dos manos, y mientras con una mano estáis vertiendo el líquido, con la otra hay que remover con unas varillas continuadamente para que no se nos cuaje de una forma seguida, sino vamos removiendo y vertiendo leche de la cazuela, y hasta que terminemos, y una vez que tengamos mezclado, colamos y vertemos esta mezcla, este líquido, sobre los bizcochuelos o el pan, lo dejamos reposar unos 10 minutos y a cocer al baño María. ¡Qué rico! Y conseguimos un pomelo, un pudding de pomelo con un sabor muy que no es habitual, poco habitual, diferente, y que evidentemente mezclado con una buena crema de leche kosher o de estas parvé que existen, que son vegetales, con un poco de vainilla, y si quieres podéis incluso añadir un poco de chocolate. Y haces un postre muy especial, muy diferente y poco habitual, así de sencillo. ¡Qué rico! Bueno, pues no sé si os ha parecido la idea extraordinaria de dar a conocer un poco el pomelo, porque también forma parte, o puede formar parte de nuestra mesa. No digo cada día, pero un día especial se puede utilizar. Desde luego que sí. El pomelo. Pues muchísimas gracias por presentarnos estas recetas de pomelo, y te esperamos la semana que viene. Será un placer una vez más, y muchísimas gracias por la atención que tienen todos los oyentes de Radio Sefarad. Hasta la semana que viene. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.